¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, mi nombre es Juan José Velázquez y en esta ocasión pues vamos a hablar un poco acerca de lo que son los transformadores. Valga recalcar que estamos en la clase de taller de audio y video de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con el licenciado Néstor Rodríguez. Como les dije pues, mi nombre es Juan José Velázquez y vamos a hablar un poco acerca de los transformadores que hay de muchos tipos. Muy bien, vamos a empezar definiendo qué es un transformador. Dispositivos son dispositivos utilizados en circuitos eléctricos y electrónicos, ojo a eso. Por lo general asociamos bastante la palabra transformador a lo que nosotros miramos en nuestras colonias, que transforman la corriente trifásica o la corriente de alta tensión en corriente de consumo para nuestros hogares. Sin embargo, en este caso, pues vamos a ver que los transformadores son ampliamente utilizados no solo para esa función, sino también pues para manejar corrientes más pequeñas. Su finalidad es cambiar el voltaje de la corriente, ¿no? La corriente eléctrica. Un transformador funciona con corriente alterna precisamente por la alternancia, ¿no? En la corriente con respecto al tiempo. Y este punto es importante que lo podamos analizar y que lo podamos comprender. ¿Por qué situación? Porque la corriente, un transformador no podría funcionar o no le sería posible funcionar con corriente directa. ¿Por qué razón? Porque la corriente directa no tiene un cambio con respecto al tiempo. Y la corriente alterna precisamente sí. Y esa alternancia en la corriente es lo que provoca lo que nosotros se le conoce como inducción electromagnética. Porque internamente en los transformadores están compuestos por dos bobinas, ya lo vamos a ver más adelantito, pero estas dos bobinas, tanto la bobina primaria como la bobina secundaria, en ningún momento se tocan, no tienen contacto físico. Lo que hay entre ambas es una interacción que nosotros llamamos inducción electromagnética. Vamos a hablar un poco acerca de qué son las bobinas, que son estas que nosotros estamos viendo aquí en la figura que tenemos en nuestro lado derecho, ¿verdad? Podemos ver cómo está compuesto el transformador ahí por un núcleo, ¿verdad? Que son hechos de silicio, ferrita, materiales metálicos, electromagnéticos. Está la bobina A, la bobina B, o lo que se conoce como bobina primaria, que es, como bien dice el texto, la que recibe el voltaje, y la bobina secundaria, que es por donde sale el voltaje que nosotros vamos a transformar. Y aquí se produce la magia, o aquí se produce las palabras claves para que nosotros comprendamos el funcionamiento de un transformador. Si nosotros recibimos, en este caso, 240 voltios, y el bobinado es 10 veces más pequeño el secundario que el primario, entonces vamos a obtener un voltaje menor. Eso es importante que lo comprendamos y pues sí que lo analicemos. Y vamos a tener también pues una corriente distinta, un amperaje distinto. Es muy importante que lo sepamos. El secundario recibe la inducción creada. Esta puede ser mayor o menor que el bobinado primario dependiendo de las vueltas que tenga su bobina, precisamente lo que hablamos. No existe contacto eléctrico entre ambos bobinados. Eso es lo que nosotros estamos hablando. Entre ellas hay algo que nosotros conocemos como flujo magnético, que es lo que nosotros, la relación que va a haber entre ambas bobinas. El devanado principal en la parte que está conectada a la fuente eléctrica, es decir, la bobina primaria, de donde se produce el flujo magnético inicialmente. Estas bobinas están aisladas una de la otra. El flujo principal se induce en el devanado principal, de donde pasa el núcleo magnético, enlazándose al secundario a través de el camino de la reluctancia baja. Muy bien, vamos a hablar acerca de algunos tipos de transformadores porque hay varios, ¿no? Hay alguna infinidad de transformadores y vamos a mencionar algunos en esta presentación. Este que nosotros tenemos aquí, por su forma, se le conoce como transformadores toroidales. Muy bien, ¿para qué nos sirven? Son conocidos por su forma, están integrados por núcleos de ferrita.
Los transformadores toroidales garantizan un menor flujo de dispersión y una baja pérdida de corrientes de Foucault. Estos están construidos o pueden ser construidos tanto con encapsulado como sin él. Y producen transformadores de hasta 10 voltamperios hasta 3000 voltamperios de potencia. ¿Y dónde los podemos encontrar? Se preguntarán ustedes. Los podemos encontrar en equipos electrónicos de alta potencia. Este que nosotros tenemos aquí también está integrado en muchos de los equipos que nosotros tenemos en casa. Transformador de línea. Por lo general, estos transformadores de línea los vamos a encontrar en los televisores viejos, es decir, los que eran de cañón, de los que pocos salen ahora. Sin embargo, ellos tienen una función bastante fundamental dentro de estos televisores. ¿Por qué les digo esto? Son fáciles de reconocer por su forma. Tienen un número elevado de devanado, de donde parten cables y una ventosa. La ventosa es una parte que va pegada a cierta parte del televisor. La ventosa puede producir hasta 30.000 voltios. Esos 30.000 voltios son los que, por decirlo así, van a sacudir los electrones para que puedan impactar en la capa de fósforo del televisor que está cubierta, ¿no? Y pueda producir una luz. Y esa es la magia que nosotros observamos en los televisores, pues para que puedan producir la luz que nosotros podemos ver. Entonces estos televisores son de suma importancia en los televisores, ¿no? Y tienen una función pues bastante primordial. Hay algo que hay que recalcar con respecto a estos televisores y es que hay una página HR Diemen se llama, o equivalentes, ustedes lo pueden buscar en Google, y esa nos sirve para buscar el tipo de transformador por su serie, ¿verdad? Esta herramienta, esta página que es para apoyo, para poder identificar los transformadores, nos puede servir también para poder comprobar esto junto a la ayuda de un comprobador de transformadores. Vamos a ver uno más adelantito. El estado en que se encuentran nuestros transformadores, si se encuentran bien, ¿no? O se encuentran en mal estado, ¿verdad? Simplemente introduciendo algunos datos en esta página y pues nos va a dar a nosotros la certeza si nuestro transformador está trabajando de manera correcta o podría trabajar de manera correcta o sencillamente pues no está bien. También está lo que nosotros conocemos como transformadores de aislamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son estos transformadores de aislamiento? Son los que nosotros podemos encontrar en algunos equipos para protección. Bueno, o sea, lo podemos encontrar en una serie de elementos o ambientes, por ejemplo, en educación. Cuando se tiene equipo, soporte técnico, entonces están estos transformadores que sirven precisamente para aislar la parte de los sistemas eléctricos de las redes primarias. Es decir, que cuando hayan descargas o hayan situaciones, alteraciones en la corriente, pues no afecten nuestro equipo. Estos transformadores están preparados para eso, pues precisamente sus bobinas están aisladas una de la otra y nos dan esa garantía a nosotros de poder proteger nuestro equipo ante eventuales sucesos inesperados dentro de nuestra red eléctrica. Entonces nos sirve para eso. Los bobinados primarios y secundarios están enrollados en un núcleo ferromagnético común, ¿verdad? Esta es una característica de este tipo de transformadores. Muy bien, y por último vamos a hablar un poco acerca del autotransformador. ¿Qué es el autotransformador? Es una máquina eléctrica de construcción y características similares a la de un transformador, pero a diferencia de este, solo posee un devanado único alrededor de un núcleo de ferrita.
Y este autotransformador pues tiene la capacidad de poder elevar o reducir el voltaje de acuerdo a la circunstancia o de acuerdo pues al uso que nosotros queramos prestar en cualquier caso, podríamos decir, eh, para el uso que nosotros queramos usar o queramos o pretendamos darle algún tipo de utilidad. Entonces, esta es la función del autotransformador. Puede tener un sinfín de finalidades, ¿verdad? Y característica de ellos es que solo cuentan con un devanado, a diferencia de los demás transformadores. Y si ustedes se fijan, pues sí tiene realmente forma de un transformador normal, común. Sin embargo, no es de ese tipo de transformadores. Vamos a ver un poquito acerca de esos transformadores. Dicho devanado debe tener menos de 3 puntos de conexión eléctrica, lo que les mencionaba anteriormente. La fuente de tensión y la carga se conectan a 2 de las tomas, mientras que una toma, la del extremo del devanado, es una conexión común a ambos circuitos eléctricos. Lo podemos ver nosotros acá, en esta configuración que tenemos acá. Cada toma corresponde a una tensión diferente de la fuente. Cada toma, escuchen bien, ustedes lo pueden ver aquí en cada una de las terminales. Cada una diferente de la fuente de la carga dependiendo del caso, en todo caso. Aquí tenemos y podemos apreciar algunas simbologías de los tipos de transformadores que existen, ¿no? Como para que puedan observar ustedes cuáles son las simbologías que nosotros vamos a encontrar plasmadas dentro de los planos eléctricos, dentro de los manuales, dentro de una serie de documentos donde se necesita poder identificar qué tipo de transformador es el que nosotros vamos a encontrar ahí, ¿no? Transformadores de dos devanados y un núcleo, transformadores de dos devanados y núcleo de aire, transformadores de acoplamiento variable, es decir, que pueden variar su voltaje, un sinnúmero de elementos o de transformadores que hay en el mercado, pues dependiendo del tipo de uso que nosotros, del tipo de finalidad que nosotros queramos dar. Muy bien, esto ha sido todo. Esta es una pequeña presentación acerca de transformadores. Esperamos que haya sido provechosa y por supuesto seguiremos alimentando el canal con más contenido.